Muy bien, como les anunciábamos en este espacio dedicado a EDUI 21, estamos hoy con el doctor Guillermo Fossati. Muchas gracias por estar. Un placer, un gusto. Es doctor en Psicología Educacional, máster en Psicología y máster en Educación, todos por la Universidad de Minnesota. Además tiene estudios postdoctorales en Ciencia Cognitiva. Especialización en Administración y Gestión de la Educación. Gestión de la Educación. En estos días se daban a conocer los resultados del INED. Y más allá de los resultados, que eran malos, quienes lo daban a conocer decían que no había novedad en esto, porque hacía 30 años que estamos igual. ¿Qué nos dice un sistema en cuanto a su gestión que hace 30 años que estamos igual? Bueno, yo tuve la oportunidad, junto con otros, Gerardo Caetano, por ejemplo, también, en que INED nos contrató como consultores para poder leer ese informe antes de que el informe llegara a su versión final. Es decir, pronto el informe había que darle una lectura y un análisis crítico. Y una de las preguntas que uno podría hacerse es, bueno, ¿qué aporta de diferente? ¿Qué aporta de nuevo? Efectivamente, es cierto, hay una tendencia a reiterar cosas que ya se saben, de alguna manera se cuantifican, se expresan con números, pero en ese sentido, si bien hay una interpretación analítica que luego se hace, desde el punto de vista de novedad no hay en ese sentido nada. Lo cierto es que en estos 30 años hay dos características que se han dado, particularmente si no queremos agarrar los 30 años, pensemos en el último periodo de tiempo desde el 2002, la crisis del 2002 en adelante, con un crecimiento muy importante, muy sostenido de los recursos volcados a la educación. Algo positivo, bienvenido y muy bueno. Y si miramos la otra cara de la moneda y pensamos en los resultados de la educación, es donde vemos estancamiento, donde vemos concretamente, y esto pasa en cualquiera de los niveles en los que estemos considerándolo, ¿no? Si, tanto a nivel de la educación media, reflejado básicamente a través de las pruebas PISA, porque tenemos que refugiarnos en los indicadores que nos dan las mediciones internacionales con todo lo bueno que aportan, y básicamente porque no tenemos todavía un sistema nacional confiable. Va a estar desarrollándose este esfuerzo. El propio INED lo va a estar encarando a partir del año que viene con un programa que se llama Aristas, que pretende, a diferencia del programa PISA, que simplemente tiene un enfoque distinto, no pretende analizar lo curricular, es decir, los programas específicos de los distintos países, sino las competencias y aquellas cosas de las que son capaces los jóvenes cuando llegan a esa edad. Alex Massay nos contó que iba a estar implementando eso. Ahí está. Ahora, el hecho de que focalizar en eso, en que desde el 2002 para acá se ha puesto dinero, pero no ha habido cambios, es una novedad también. Se puede mirar como una novedad. Se puede mirar como una novedad, aunque de fondo, digamos, se cuantifica, porque en realidad se sabe, el aumento de los ingresos en todos los rubros ha sido muy importante. Por lo tanto, en cierta medida podríamos decir, bueno, esto es muy bueno, pero todo depende de la lectura que uno haga del tema, ¿no? Porque también la otra lectura, si no tenés variaciones en los resultados, es decir, tengo los mismos resultados, vamos a poner entre comillas malos resultados, si no le queremos poner ningún tipo de condición o de etiquetización de malos, lo cierto es que estamos, digamos, estancados en resultados, pero mucho más caros. Por lo tanto, desde el punto de vista de la eficiencia, estamos en una clara ineficiencia. Y hay mucho para mejorar allí. Primero porque cuando uno ve los estudios internacionales, y es bueno mirar las políticas comparadas y mirar qué es lo que pasa en otros países, se ven varias cosas. Una, que los resultados en función de los recursos que se vuelcan difieren entre los países, un primer punto. Y esto, por un lado, depende de que con los mismos recursos se pueden obtener distintos resultados, por un lado, pero al mismo tiempo de que no todos los países hacen igual uso de los recursos que tienen disponibles. Es decir, se puede hacer un buen uso, un uso mediocre, claro, o un mal uso de los recursos. Hay que maximizar el uso de esos recursos, y esto no quiere decir que volcar recursos a la educación sea malo. Lo cierto es que es necesario, y de hecho estamos rezagados si nos miramos en el marco del continente en lo que significa el porcentaje del Producto Bruto Interno que volcamos en la educación. Ser más eficientes. Ser más eficientes. Por otra parte, hay un elemento que es muy importante, y me parece que, dada la premura de tiempo, uno tiene que tratar de focalizar dónde va a cargar la tinta. Hay una tendencia, a mi juicio, exacerbada a poner el foco y el acento en los problemas de la educación media. Es decir, se dice claramente, bueno, los problemas que tenemos en el sistema educativo uruguayo están en la educación media.
Eso es una verdad a medias. Obviamente que tenemos problemas muy críticos en la educación media que requieren cambios de distinta naturaleza y, por cierto, muy importantes. Pero en la educación primaria tenemos problemas muy importantes. Son de naturaleza distinta, pero son muy importantes. Yo le diría más, le diría que en los últimos 10 años, donde ha cobrado fuerza, por suerte, el debate de la educación, el tema de la educación media, la gravedad, ha dejado solapada la discusión sobre el tema de la primaria. Y ahora empiezan a aparecer cosas que empiezan a dar indicadores de que no estamos tan bien en la escuela. No, de hecho hay una realidad. En general en la educación primaria lo que sucede cuando se llega a las puertas de la educación media es que se hace visible lo que permanecía invisible en la educación primaria, pero no por eso inexistente. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando en la escuela hoy? Bueno, históricamente lo que siempre sucedía es que hay un empujar hacia adelante, algunos acumulaban insuficiencias, llegaban a las puertas del liceo cargando una mochila pesada y luego eran desertores cantados. Es decir, en realidad estrictamente no debería haber sorpresa, primero porque se hizo mucho más heterogéneo el grupo de alumnado que está en la educación media. Entonces, muchos alumnos que históricamente antes no estaban, ingresaron con todo lo que eso significa. Y este es otro problema. Nosotros necesitamos hacer un esfuerzo muy grande en el contexto social necesario para hacer posible los procesos educativos. Es decir, las insuficiencias, hay que tener presente que el 48% del alumnado de los chiquititos de 3 a 5 años están ubicados en el primer quintil de ingresos. Es decir, en el 20% de los hogares de menores ingresos representan el 48% de los chiquitos de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, esto, y con todo lo que eso significa, porque las brechas se instalan muy tempranamente en la vida. Claro. A veces no se ven, y de hecho eso es una de las insuficiencias, así lo expresé yo con respecto al informe del INET. No se puede abarcar todo, es decir, con esto no los estoy disculpando, pero una de las insuficiencias es que no se toca para nada la evaluación de la educación inicial. Y por lo tanto, no solo no hay evaluaciones concretas, confiables de la educación inicial, ni siquiera lo tenemos del proyecto CAIF. El programa CAIF tiene un bien ganado prestigio, pero se necesitan evaluaciones externas que efectivamente muestren las diferencias entre el punto de entrada, el perfil de entrada de los chiquitos y el perfil de salida una vez que transitan por el programa CAIF. Lo mismo de la educación inicial. Llegamos a las puertas de la escuela y en realidad brechas que ya están instaladas. No tenemos. Hay un colega de la Universidad de Stanford que hizo una investigación en los chiquitos de 2 años de edad en el lenguaje, comparando el entorno socioeconómico-cultural en desventaja con el entorno socioeconómico-cultural en ventaja o en mejor condición. Y encontró que habían 6 meses de atraso, en 2 añitos de edad, 6 meses de atraso. Esa acumulación deficitaria temprana significa y se traduce luego en dificultades para la lectoescritura, en mayor dificultad para acceso a la comprensión lectora. Por lo tanto, y si después, y acá viene, porque la escuela y el sistema educativo en realidad no puede superar las cosas que vienen de atrás. Claro. Hay que mirarlo con una visión multisectorial y multidisciplinaria y entender que la atención en la primera infancia también involucra, por ejemplo, a salud pública, claro, al Ministerio de Desarrollo Social, y ahí está la necesidad de interactuar efectivamente entre distintas políticas. Pero lo que no puede producir el sistema educativo es un aumento de esta brecha con la que se llega a la escuela. Y de hecho ese aumento, esa brecha crece. Digamos, a ver, pero lo que pasa entre los 0 y los 3 años, digamos, pasa fuera de la escuela, básicamente. A los chiquilines les pasa lo que le pasa en la casa. Después van a la escuela y a los 3 años. ¿Y qué es lo que la escuela puede hacer? ¿Qué es lo que la educación puede hacer por sí? Por supuesto, hay que tener presente la salud, hay que tener presente la alimentación, hay que tener presente un montón de cosas que no tienen que ver con la escuela. Pero el centro de estudio, ¿qué puede hacer con esos chiquilines que vienen con ese contexto crítico? Bueno, lo primero, desde la política pública, más que la política educativa específicamente hablando, hay que entender que hay ciertas políticas que en las primeras etapas son interdependientes y hay que mirarlas como un todo integrado, que son políticas educativas, políticas de familia y política de infancia. Y particularmente es la única forma de entender que podrás tener éxito en rescatar al niño. Yo siempre digo que hay que rescatar al niño para salvar al adolescente y al adulto.
Es decir, si niños que pertenecen a entornos críticos, y algunos de ellos en entornos bien críticos, ya vienen llegando con insuficiencias importantes en el desarrollo neurocognitivo, que es el que les va a dar el potencial para luego poder aprender. En realidad el sistema educativo no está preparado ni siquiera para la identificación temprana de estos problemas. Y en esto hay que hacer un reconocimiento a Irupé Bussetti, la directora general de primaria, porque efectivamente tiene una auténtica vocación y uno ve que quiere empujar en la dirección correcta. Ahora están instrumentando un programa de identificación temprana, de evaluación temprana, a los efectos de identificar chiquitos que estén con riesgo en sus aprendizajes y que constituyen de alguna manera un perfil que requiere atenciones distintas. Y lo están para aplicar a los 5 años de edad. Frente a esto, yo siempre les he planteado, bueno, ¿y qué van a hacer luego? Porque la identificación de una población en este sector, en el tramo de los 5 años de edad, que tiene ciertas insuficiencias, te obliga inexorablemente luego a ofrecerles algo que los rescate y los saque. Sí, el diagnóstico, más allá del diagnóstico. Tenés que ir más allá del diagnóstico, porque si no, lo único que te quedás, y todavía con un mecanismo bastante perverso, que es la etiquetización. Les pones una etiqueta, sí, tienen ciertas características, con el cual en cierta medida después terminan organizando su vida alrededor de la etiqueta, y no lo lográs rescatar porque no estás en condiciones de instrumentar los programas que se pueden estar necesitando. Lo mismo que se está viendo, por ejemplo, en esta tendencia a ver algo muy malo en la repetición. Y entonces, el propósito es, bueno, dejemos la repetición solo en 3er año y 6º año. Eliminemos la repetición de 1º, 2º, 4º y 5º. Bien, yo a priori adhiero al concepto de que la repetición tiene una cantidad de cosas malas. Ahora, hacela innecesaria instalando aquellas cosas que la hagan innecesaria. Y no la decretes, es decir, no vas a solucionar el problema, lo que vas a hacer es hacerte trampas al solitario y en definitiva luego, cuando lleguen a las puertas del liceo, vas a encontrarte que el problema, lejos de solucionarse, te hace crónico. Ahora, Cristina Lustenberg, que la tuvimos acá y estuvimos hablando mucho de primera infancia, nos decía que el gasto en la niñez es 1/3 de los gastos sociales en adultos, ¿no? Entonces el país parece que no está focalizando muy bien su gasto social, ¿no? Si tenemos en cuenta esto que usted nos dice, ¿sí?, de la importancia de los primeros años de la vida, ¿no? Sí. La tiene y no cabe ninguna duda que la tiene. Y va más allá de, ya siendo insuficiente esto que está diciendo, ya siendo insuficiente los recursos que se vuelcan en términos comparativos con otros tramos de la vida. Esa es parte de la situación. Al país le cuesta entender que hay un tema muy importante que va más allá de lo cuantitativo en materia de recursos y que tiene que ver con la calidad del uso de los recursos. Porque se puede tener programas de educación inicial de cobertura masiva, universal, pero ser malos programas. Y en definitiva entonces no lográs con eso aquello que entendés que estás procurando lograr. Con lo cual entras en un mecanismo realmente bastante perverso, porque crees que estás haciendo y en realidad no estás logrando los resultados deseables. Ahora, si nosotros pensamos concretamente esta realidad de que en este tramo de los 3 a 5 años el 48% de los chiquitos vienen del primer quintil de ingresos, con todas las variables que entran a jugar allí, en primer lugar cobra fuerza la necesidad de entender que las políticas, como yo decía hace un rato, de infancia, familia y educación son interdependientes. Pero esto relativiza un poco los problemas que tiene la educación después. Todos los problemas de educación de 6º de escuela para adelante, esto en la medida en que ya vienen marcados los chiquitines desde los 3 años, ¿relativiza un poco la crisis? No, lo que hace más difícil la tarea. Hay que con justicia entender que hay ciertos problemas que no le pertenecen al sistema educativo porque ya están marcados desde antes, incluso desde antes de nacer, antes de llegar al mundo, ¿no? Una gestación en situación de alcohol o drogas de una mamá, ya el chiquito lo marca desde el momento que llegó al mundo. Y estas cosas hay que entenderlas porque juegan y juegan mucho en lo que hace al desarrollo del cerebro. El cerebro tiene características muy particulares en lo que hace a sus primeras etapas. Tiene una plasticidad cerebral, una capacidad de modificarse para bien o para mal en los primeros tiempos de una manera muy fuerte. Y los estímulos y lo que uno hace en el entorno juegan mucho. Por eso es que las oportunidades juegan. Es decir, no solamente el cerebro se construye a punto de partida de información, la que tenemos en nuestros genes y la que recibimos de los estímulos que recibimos de nuestro entorno. Por lo tanto, las experiencias y los estímulos van a terminar
de alguna manera por ir moldeando o modelando realidades muy distintas. Y si en etapas críticas, donde hay una gran plasticidad cerebral, donde el chiquito es una esponja y absorbe, y absorbe, y absorbe porque necesita tratar de interpretar su posición en el mundo en el que le tocó nacer y vivir, y está tratando de alguna forma, y por eso es que no discrimina, toda la información le llega y la procesa con una mayúscula capacidad. La capacidad de conectividad cerebral que tenemos en las primeras etapas del desarrollo es mayúscula. Llegamos al mundo con las mismas 100.000 millones de neuronas que tenemos, pero luego se produce una conectividad muy importante en los primeros tiempos, que es un momento, esa plasticidad cerebral es un momento de gran oportunidad. Si en esa fase de oportunidad se utiliza para lo malo, bueno, el resultado después significa que llegan a la educación con secuelas. ¿Y el sistema qué puede hacer? La identificación lo más temprana posible de estas situaciones es un elemento muy importante, que sea válida, confiable, universal, que identifique grupitos que puedan necesitar de intervenciones de ayudas diferentes y que tenga capacidad para proporcionarlas. Y el sistema no tiene esa capacidad, no identifica los problemas en tiempo y forma, y por lo tanto son como situaciones y círculos viciosos perversos que se van acumulando, y después nos sorprendemos cuando nos encontramos con la realidad con la que nos encontramos cuando van pasando los años. Es terrible, pero como para redondear, porque se nos va el tiempo, podríamos decir que, yo le iba a preguntar, ¿cuál es el papel de la escuela? ¿Cuál es el papel de la escuela en todo esto? Pero ahora con todo esto que usted dice, digamos, cobraría como un papel importantísimo la detección del problema, en primer lugar, y luego atacarlo, pero la detectar estos fenómenos que se dan entre los chiquilines de 0 y 3 años, digamos, la educación inicial podría ser ese como el papel central, antes que enseñarles a leer y escribir, que después vendrá. Claro, hay varias cosas. En las primeras etapas, la identificación eventual de posibles desventajas con las cuales uno puede estar encarando la situación de aprendizaje. Por ejemplo, un chiquito que procesa la información de manera lenta, pero que la puede procesar, pero necesita más tiempo. Colocado en un aula, en una situación de clase común, con un docente que se ubica frente a la clase, entendiendo que todos son iguales. Lo único que le queda es ir empezando a rezagarse, porque no puede seguir el ritmo, y finalmente en determinado momento el mecanismo obviamente termina siendo terrible. Para dar un ejemplo, un chiquito que tiene problemas auditivos y por lo tanto parte de la información no le llega y no la puede procesar apropiadamente. Y así sucesivamente podemos decir una cantidad de cosas que si no se identifican en los momentos críticos, no intervenimos a tiempo. Las intervenciones oportunas en ese sentido marcan una diferencia grande. Y de allí la necesidad de entenderlo como el accionar de distintas disciplinas y de distintos sectores, no solamente en lo educativo. Ahora, después la educación tiene muchísimo para hacer a los efectos de no, entre comillas, cerrar los ojos a realidades que están presentes para luego pretender rescatar a los rezagados. Uno de los problemas que se plantea mucho y que el sistema tiene como problema serio es la extraedad y el rezago. Ahora, toda la literatura claramente demuestra que lo importante para el rezago no es tratar de intervenir en determinado momento para ver qué haces con ellos, sino evitar que se produzca el rezago. Es lo que Finlandia, por ejemplo, para dar un ejemplo, ha hecho. Yo estuve 2 veces en Finlandia interactuando con el sistema educativo. Y esta es una de las características. Ellos entienden concretamente que tú no podés construir un segundo piso, educación media, sobre un frágil primer piso, educación primaria, y sobre malos cimientos, educación inicial y atención a la primera infancia. Si tenés malos cimientos, se te va a venir abajo toda la estructura, ¿no? Y este concepto es muy importante para poder entenderlo. Digo estas cosas porque ilustran con enorme claridad cuando uno señala esto, ¿no? Fossati, muchísimas gracias por ayudarnos a entender. Muchísimas gracias. Es un placer, es un gusto. Muchas gracias. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.